no es otra cosa que la historia de la vida que todos nosotros tenemos que asumir. Cada testimonio que ustedes escucharon acá tiene que ver con una historia de vida. José contó algo, un episodio de la historia de la vida de él. Y la verdad es que todos nosotros vivimos una historia. Y esa historia, mala, regular o buena, es nuestra historia. Y yo quiero que partamos de acá, de un concepto básico. Si alguna vez usted ha dicho, qué triste vida la mía, qué miserable vida la que me tocó vivir, ¿por qué me tocó a mí esto? Nunca más lo vuelva a hacer. Pretendo al final de este tema que usted diga, nunca más vuelvo a decir eso, porque su vida es su historia. Si nosotros tratáramos de escribir en un libro nuestra historia, es más, muchas personas dicen, si yo escribiera mi historia en un libro, ojalá la pudiera escribir. Lo cierto es que todos, de una manera, escribimos las páginas de nuestra historia. Todos. Y llegamos a escribir la historia haciendo parte de la historia de otros, de la historia de nuestros padres. Yo llegué a escribir mi historia hace 57 años, pero empecé en una parte, en un capítulo de la historia de mi papá y de mi mamá, ¿correcto? Y luego mis hijos llegaron a escribir su historia, pero haciendo parte de un capítulo de la historia de mi vida. Lo cierto es que nuestra historia es valiosa. Su historia es digna de ser llevada al cine. Lo que pasa es que a usted nunca le han propuesto llevarla al cine, pero si alguien se lo propusiera y le metiera plata a eso, su historia sería digna de ser contado. ¿O no? ¿Cuántas cosas le han pasado en la vida? Usted se pone a mirar hacia atrás, dice, ¿cuántas cosas yo he vivido? Muchas. Que si se escribieran y se contaran, ¿verdad? Lo cierto es que todos escribimos las páginas de una historia. Y quiero compartir esto porque me encontré con un versículo en el libro de Deuteronomio. Quiero que por favor me acompañen a la Biblia. Hoy vamos a hacerlo rápido, pero vamos a visitar mucho la Biblia hoy. Deuteronomio 10, Deuteronomio capítulo 10, versículo 21 y 22. Y estos dos versículos dicen lo siguiente, póngale mucha atención. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Estas eran unas palabras que el Señor le hablaba al pueblo de Israel. Habiendo salido de la esclavitud en Egipto, 430 años estuvieron esclavos en Egipto. Pero es que a Egipto ingresaron ellos siendo un grupo muy reducido. Era Jacob, el padre, que ingresó con 66 personas. 2 más eran los hijos que le nacieron a José, que recuerden había sido vendido como esclavo a Egipto y fue el que lo mandó traer. Y los otros 2 eran José y su esposa. En total 70 personas. Ingresaron a Egipto. Y dice la Biblia, y vea lo que ha pasado. Hoy, después de tantos años, ustedes se han multiplicado como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Lo que está diciendo la Biblia es, habían pasado unos años y ellos habían vivido toda una historia. Ellos habían vivido toda una historia. Pero este fragmento de la historia inicia por allá en el libro del Génesis. Voy a leer simplemente un par de fragmentos. Si ustedes me acompañan, por favor, Génesis 37. Génesis 37. Bueno, a los que no traen Biblia, aquí les ayudamos, pero no se acostumbren, hay que traer la Biblia. Génesis 37, versículo 2. A ver si me ayudan a leer. ¿Cómo dice? Mira los términos que utiliza la Biblia. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Pero ojo con los términos iniciales.
Esta es la historia de la familia ¿de quién? Entonces me habla de la historia de Jacob, la familia de Jacob. Pero en ese tramo de la historia ingresa una persona, que es José, el hijo. Siendo de 17 años, estaba con sus hermanos. Bueno, con eso lo que les quiero decir es, definitivamente nosotros escribimos una historia. Usted está escribiendo una historia. Una historia que, repito, tiene que ver con nuestros padres. ¿Usted cuándo empezó a escribir su historia? Yo empecé el 28 de febrero de 1966, porque ese día nací. Nací como el hijo mayor de don Juan de la Cruz Mejía Rodríguez y de doña Delma Cabeza Peñuela, mi mamá. Y empezó un fragmento de la historia de mi vida, en un fragmento de la historia de mis padres empezó a escribirse mi historia. Y si yo miro hacia atrás los años vividos, que ya son 57, que acabé de cumplir el 28 de febrero, pues han pasado muchas cosas. Muchas experiencias de niño, experiencias muy agradables y otras muy duras. Tengo muchos recuerdos de mi papá. Yo hablo mucho de mi papá, los que me están escuchando hoy por primera vez, pero es que yo no puedo negar mi historia. Mi papá nos sentaba de pequeños, a mi hermano y a mí, y nos contaba él de dónde venía. Y entonces él contaba que había nacido en San Andrés, pero no isla, sino San Andrés y Providencia, provincia de García Rovira en Santander del Sur. Eso queda por Málaga. Ustedes por allá no conocen. Y mi papá cuenta que él era el menor de 4 hermanos, hijos de don Severo Mejía y de doña Agripina Rodríguez. Y cuenta mi papá que mi abuelo don Severo se murió siendo él un niño. Mi papá tenía 9 años cuando mi abuelo murió. Él no recuerda mucho, él solo sabe que mi abuelo un día enfermó, le dio fiebre y al otro día se murió. Punto, no sabe más nada. Ellos eran muy pobres, decía mi papá, vivían en el campo. Mi papá se puso zapatos por primera vez a los 21 años cuando fue llevado al ejército, porque en esa época se llevaba a los 21 años, no a los 18 como hoy. Y allá, cuenta mi papá, le metieron los pies en una ponchera llena de creolina, y ahí los tuvo por horas, y de ahí se le cayeron todos los callos que él tenía, porque mi papá no usaba zapatos en el campo. Y allá le pusieron botas por primera vez y ahí usó zapatos por primera vez. Y contaba mi papá que en el ejército se bañó los dientes por primera vez. Le sacaron todas las muelas que no servían y con las que le quedaron, con esas se murió. Las cuidó como un especial tesoro. ¿Verdad? Mi papá nos hacía mucho énfasis en cuidar los dientes. Por eso sería que salía odontólogo, pero mi papá nos hacía mucho énfasis en eso. Y mi papá contaba que en el ejército aprendió a leer, aprendió a escribir, aprendió a sumar, restar, multiplicar y dividir. Dividir le tomaba el pelo, pero lo demás lo aprendió allá. Salió del ejército y mi papá se fue a la policía. Y en la policía duró como 2 años hasta que un médico de la policía le diagnosticó lepra. Equivocadamente, porque mi papá no tenía lepra. Entonces se retiró enfadado con la policía, que cómo es posible que me declaren leproso cuando era mentiras. Contaba que un famoso doctor de apellido Dangón lo vio y le dijo, eso no es lepra, eso es mentira. Y el doctor Dangón fue nuestro médico familiar hasta que el doctor Dangón se murió. Luego de eso mi papá empezó a manejar un taxi. Y ahí lo recuerdo yo. Antes mi papá de hecho no se había casado. Se casa con mi mamá y empieza a manejar un taxi. Y mi papá conoció a mi mamá porque era el chofer de mi abuelo, el papá de mi mamá, don Gilberto, que era un señor de la plaza de mercado que tenía puestos, que tenía plata. Y entonces tenía un chofer que le llevaba a las niñas al colegio. Y las niñas, la mayor era doña Delma, a la cual él le llevaba 17 años. Y la enamoró y se casó con ella.
Dice mi papá que doña Matilde, o sea, la abuela, no lo miraba bien y le decía a mi mamá, búsquese un mejor prospecto. Pero mi papá insistió y se casó con ella. Y entonces mi papá empezó a manejar un taxi. Y ahí vienen mis recuerdos. Porque mi papá tenía un carro que compró con mucho esfuerzo, un Ford modelo 61. Un Ford que se parecía, lo único que diferencia es el color. Por favor, a la niña que le tengo por aquí, muéstrame el Ford. Ese era el carro de mi papá. Solo que el de él era amarillo. Y mi papá trabajó como 20 años para pagar ese bendito carro. Y trabajaba durísimo, durísimo. Recuerdo Navidades, 24 de diciembre, con mi hermano esperando que llegara mi papá con el regalo del niño Dios, y llegaba tarde de trabajar. Y llegaba con un regalito sencillo, humilde. Era el regalo que traía mi papá. Luego mi papá vendió el taxi. Don Gilberto, o sea, el suegro, le propuso que trabajaran, que montaran una sociedad con el cuñado, o sea, el esposo de mi tía, y montaron una tostadora de café que se llamaba Café Bumangués. Y mi papá era el encargado de tostar el café. Para los que de pronto no saben, ellos le compraban a la Federación Nacional de Cafeteros el café verde y ellos hacían todo el proceso de tostarlo en unas máquinas inmensas. Yo recuerdo muy bien esas máquinas. Recuerdo muy bien el lugar, el local, quedaba en la carrera 12 en Bucaramanga. Hacía un calor y cuando salía ese café, eso era humo. Y mi papá decía, me quema el café, me tuesta el café. Pues resulta que esta mañana me levanté muy temprano a preparar mi tema, a repasarlo. Y me puse a buscar en las redes sociales. Y resulta que los dueños de hoy de esa empresa han publicado un video donde la misma máquina, y no les estoy mintiendo, que mi papá utilizaba para tostar el café, la tienen publicada. Y me la encontré. Hoy estoy especialmente feliz. Unos detalles de Dios. Muéstramela, mamita, que se las quiero mostrar a ustedes. Esa era la máquina que mi papá utilizaba para tostar el café. Ahí salía el humo. Mi papá decía, este café me está tostando. Y llegaba literalmente tostado y molido a la casa. Es la misma máquina. No ha cambiado, es la misma máquina. Vieja, debe tener unos no sé cuántos años. ¿Y yo por qué estoy contando todo esto? Porque hoy especialmente les quiero decir, si de algo me siento orgulloso es de mi historia. De la historia de mi vida. Una historia que tiene altos y bajos, porque las historias, como en un libro, tienen capítulos. Y ustedes saben, ahora que está tan de moda las series, que en esos capítulos de las series pasa de todo. Y esos capítulos, si nosotros los pudiéramos organizar de alguna manera y poner en orden, podríamos decir que esos capítulos contienen, en primer lugar, errores. Hemos cometido errores. Yo he cometido 1.500.000 errores, de los que me acuerdo. Y los errores no nos gustan. Los errores no es para contarlos. De eso no nos sentimos orgullosos. Los errores no nos hacen sentir felices, porque son nuestros errores. Son esos puntos que quisiéramos que se borraran. Esos aspectos que quisiéramos que jamás fueran revelados. Esos aspectos que daríamos lo que fuera porque nunca hubieran pasado. Pero aprendí algo. Bendito sea Dios por los errores. Lo que pasa es que ante los errores hay que tener dos actitudes. La primera, reconocer los errores. Y la segunda, aprender de los errores. Eso es muy distinto. Porque hay errores que no reconocemos. Ahí hay un problema. Y hay errores que repetimos una y otra porque no aprendemos de los errores. Y eso es un problema. Y volviendo a la Biblia, la historia de Jacob, claro que tiene capítulos de errores, pero muchísimos errores. Por favor, vamos a Génesis 27. Génesis capítulo 27. Génesis 27, versículo 35. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob,
pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi progenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, no has guardado bendición para mí. ¿Qué había hecho Jacob? Había robado a su hermano el mayor, la primogenitura, y había engañado al papá que era ciego. Al viejito ciego lo engañó, se hizo pasar por el otro para robarle la primogenitura a su hermano. Los errores de Jacob fueron muchos. Y esos errores significaron una cantidad de consecuencias que tuvo que asumir Jacob. Pero errores, como fueran, hacen parte de la historia de Jacob. ¿Cómo hacen parte sus errores? ¿Cómo hacen parte mis errores? Les decía, lo que tenemos que hacer es reconocer los errores. Por favor, vuelva y acompáñenme a la Biblia. Miremos el Salmo 25, por favor. Salmo 25, versículos 11 y 12. Salmo 25. Ustedes se encuentran más rápido que yo, ¿verdad? Ahí dicen, ay, pero Juan Carlos, ¿por qué demora tanto? 11 y 12. A ver, ¿cómo dice? Conmigo, por favor. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado. ¡Qué grande! ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Los pecados, los errores, las fallas. Por tu amor y tu misericordia los perdonarás, Señor, porque son bastantes. El rey David, otro hombre que en su historia cometió tantos errores. Muchos capítulos de la historia de su vida son llenos o salpicados por sus errores. Pero David le decía al Señor, Señor, ay, perdonará. Son muchos. Pero el hombre que teme a Dios, el hombre que reconoce sus errores, será enseñado por Dios. Pues de los errores hay que aprender. Y yo quiero invitarlo hoy a que bendiga sus errores. No a que alcahuetee sus errores, sino a que bendiga sus errores. Porque yo hoy, a mis 57 años, tengo que reconocer que de mis errores he aprendido muchas cosas. Me faltan muchas por aprender también. Pero he aprendido muchas cosas de mis errores, que capitalizadas me han hecho crecer, capitalizadas me han hecho madurar. Los errores. Pero también los capítulos de la vida contienen la formación. ¿Y a qué se entiende o qué entendemos cuando hablamos de la formación? La lucha. La formación es todas esas etapas en las que las cosas no nos salen bien. ¿Le ha pasado? En su vida hay capítulos de esos, que usted lucha y sufre y los fracasos. Ya no estoy hablando de los pecados, estoy hablando de los fracasos. Ese negocio que usted empezó, que no le funcionó, eso que no le sale, esos periodos de la vida donde las cosas pareciera que todo como que de para atrás. La formación es necesaria. Volviendo a la historia de Jacob. Jacob sale de la casa de su papá, esta historia la hemos compartido, y va a la casa del tío Labán. ¿Se acuerdan de eso? Y donde el tío Labán pasan años, muchos años. Y donde el tío Labán, él experimenta la formación de Dios. Y lo resume en un momento en el cual él le dice al tío Labán, es que vea lo que me ha acontecido a mí al lado suyo. Y resume lo que fue la formación. Y quiero que por favor me acompañen de nuevo. Génesis capítulo 31. Génesis capítulo 31, por favor. Génesis capítulo 31. Versículo 38 al 41 dice así, mucha atención, si lo pueden leer conmigo mejor. Estos 20 años, ¿cuántos años pasaron? 20. He estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces.
Y si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. ¿Qué es lo que está relatando Jacob? La formación, lo duro que fue la vida de él. Como yo sé que a usted también le toca duro. Y como ustedes me han escuchado a mí decir, a mí también me toca muy duro. Porque todos somos formados. Y a veces lloramos. Y a veces nos partimos. Y a veces quisiéramos no salir. A veces quisiéramos no seguir. Porque la vida no es fácil. Porque se vara el carro, nos muerde el perro, nos roban. Nos pasa de todo. Y usted dice tan de malas, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Es la formación de Dios. Ahora, ¿la formación sirve o no sirve? Claro que sirve. De hecho, se llama la formación de Dios. Les conté la semana pasada, les conté una historia la semana pasada de uno de nuestros músicos que la verdad me conmovió y hoy está aquí. Y les conté su historia a los que vinieron la semana pasada. Samuelito, el baterista, ¿lo vieron? Sí. Y no voy a contar de nuevo el testimonio porque ya pasó, eso fue la semana pasada. Los que no lo vieron pueden venir al canal de YouTube y verlo, ¿no? Vea, por favor, Samuelito, póngase de pie. Mira, ya los que vinieron la semana pasada, mira, él es Samuel. Correcto. ¿Y qué es lo que quiero resaltar hoy? Cuando Samuel me invitó al lanzamiento de su proyecto, me contó lo que quería hacer y luego tuvimos la oportunidad de cruzar unos mensajes, nos hablamos y él me expresaba en lo que estaba hablando que estaba creyéndole a un proyecto, que no es fácil. Samuel está luchando, tiene su esposa, tiene su hija, lucha, camella y todo no le sale bien. Todo no le sale bien. El trombón casi se pierde. Casi se pierde esa plática. Pero el maestro Andrade fue formado. Y yo quiero invitarles a ustedes hoy a que con un corazón valiente, porque hay que ser valiente para no arrugarse a la vida, para seguir de pie, para no salir corriendo. Este muchacho le dice al tío, 20 años contigo. Y 20 años donde me hiciste mal. Pero no salí corriendo, aquí estuve y te respondí. Me cambiaste el salario y aquí estuve. Pero es que así se hace la vida. Es que así es que se crece, es que así es que se madura. A nadie la vida le resulta tan fácil que no tenga que esforzarse. Así usted diga, no, hay gente que sí salió, ellos todo lo tienen. Son los que más duro les toca en la vida. Y a los que están luchando, a los que creen en sus sueños, sigan creyendo en sus sueños, sigan luchando, sigan siendo formados. Porque aunque pasamos por momentos difíciles, estos momentos, decía mi abuela, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, mijo. Así que aguante. Pero mire lo que dice la Biblia, ¿no? Por favor, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17. A ver si lo leemos acá todos. ¿Cómo dice? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque esta leve tribulación momentánea, ¿qué significa? ¿Qué va a pasar? Y usted me dirá, Juan Carlos, ¿pero cuándo? Porque es que para mí no ha sido leve. Esto lleva tiempo. Leve. Porque en el tiempo de Dios, para quien un año es como 1000 y 1000 es como uno día, ¿saben la Biblia? Es leve. ¿Cuánto le tocó a mi papá quemarse las pestañas en el taxi? Mucho tiempo. Pero esa etapa pasó.
¿Cuánto le tocó quemarse las pestañas en la tostadora de café? Muchos años. Pero ese tiempo pasó. ¿Está formando empresa? Difícil, ¿verdad? Duro. Duro. Siga luchando. Siga luchando. Siga luchando. Es duro, ¿no? Que lleguen los clientes, que paguen a tiempo, porque hay que pagarle al proveedor. Es duro, claro, pero siga luchando. ¿Es empleado? Es duro. En estos días fue a visitarnos una niña que oró por un puesto, le salió por fin, después de años de pedir ese puesto, un puesto con el gobierno. Y yo dije, bueno, viene a contarnos alegrías, ¿no? Pues fue a contarnos alegrías, pero me decía, oiga, tengo una subalterna mía que me hace la vida imposible. Y yo quisiera como no volver a esa oficina. Es duro. Esa es la vida. ¿Qué creyeron? Pero la formación, permítame ser redundante, forma, capacita. No somos los mismos. No somos los mismos. Mi tío, Luis Severo Mejía, hermano mayor de mi papá, siempre me decía, ay, mijo, ¿cómo daría yo por tener su edad? Eso a mí me alegraba, ¿no? ¿Cómo daría yo por tener su edad? Me decía. Entonces yo le decía, ¿verdad, tío? ¿Le parece? Sí, pero con mi experiencia, no con la suya. Pero con mi experiencia, claro, porque es que la experiencia, la formación, se había capitalizado con los años. Esos capítulos de su vida que tienen que ver con la experiencia, no los maldiga. Bendígalos. Bendiga la formación. La formación nos forma para ser campeones. Quiero que por favor me acompañen a 1 Corintios 9. 1 Corintios capítulo 9. Versículos 24 en adelante. Dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que ¿qué? Que lucha. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Compara la Biblia, nuestra vida, con la del atleta, que de todo se abstiene, que le toca duro, que tiene que luchar, que no es fácil, quiere ser campeón, llore, que le duela, porque para ser campeón hay que pasar por ahí. Vi un documental de Mariana Pajón, 3 veces medallista olímpica. ¿Ustedes saben cuántas fracturas tiene Mariana Pajón? Se ha fracturado como 20 veces. Ella está llena de retazos, ella es un matacho, llena de retazos. Pero para ser campeón hay que pasar por ahí. Pues les estoy diciendo a todos ustedes, estos capítulos de la vida que tienen que ver con la formación, bendígalos. Bendígalos. Va a pasar. Va a pasar. Bendígalos. Aprenda. Crezca. Porque hay que crecer. Y no desista. No mengüe. Siga adelante. Y también hay capítulos que tienen que ver con las victorias, que tienen que ver con los triunfos, porque no todo es errores y formación. También nos ha tocado reír, ¿o no? También hemos obtenido alegrías, también hemos obtenido triunfos, nos hemos destacado, pero claro, la historia de José también pasaba por mucha formación, finalmente tiene un momento de éxtasis. Acompáñame a recordarlo. Génesis, por favor, capítulo 41. Génesis, capítulo 41. Génesis, capítulo 41. Versículos 37 en adelante. A ver, leámoslo. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará en todo el pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú.
Dijo además Faraón a José: aquí te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Hay capítulos de la vida como esto, donde a usted le sonrió la vida, donde empezó a vender a 7 países, donde se le abren las puertas del país quizá más importante para nosotros para poder vender. Claro que sí, y eso está bien, pero nunca, jamás crea que ese es el capítulo final. Nunca, jamás permita que el corazón se envanezca cuando triunfe. Porque es que a veces alcanzamos un triunfo chiquito y nos parece que y empezamos a toser y empezamos a ser catedráticos y un triunfo. Los triunfos, ¿sabes para qué sirven? Para darle gracias a Dios. ¿Sabe para qué sirven los triunfos? Para ser más humilde delante de Dios y decirle: Dios mío, por tu misericordia estoy acá. Por tu misericordia he llegado acá. El hombre que está puesto en alto y no entiende esto, semejante es a las bestias que perecen, dice la Biblia. Y hay uno de los versículos quizá más conocidos en este sentido, escrito en el libro de los Proverbios, capítulo 16, verso 18, por favor. ¿Cómo dice? Antes del quebrantamiento es que la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Los capítulos de triunfos hay que vivirlos, hay que disfrutarlos, pero nunca deje que esos capítulos lo enceguezcan, porque entonces está marchando al fracaso, viene enseguida el fracaso. ¿Qué es lo importante de entender hoy? Que en cada una de esas etapas, los errores, la formación, los triunfos, Dios esté presente. Eso es lo importante. Que Dios esté presente. Pero Juan Carlos, ¿Dios está presente en mis errores? ¿Ustedes qué creen? Claro que sí. El día que le abriste la puerta del corazón a Jesús, Jesús entró a tu corazón. Y siempre estuvo allí. Y cuando yo estaba cometiendo el error, Él estaba allí. Cuando yo me estaba equivocando, Él estaba allí. Y seguramente me miraba, pero estaba allí. Dios no se fue corriendo cuando usted cometió el error, ¿sabían? ¿O cómo entendemos Dios ama al pecador? ¿Cómo lo entendemos? ¿O cómo entendemos misericordia quiero y no sacrificio? ¿Cómo lo entendemos? Claro que Dios vio nuestros errores y estuvo presente en nuestros errores. ¿No los patrocinó? Claro que no, pero estuvo allí. Y en la formación, en esos días donde las cosas no salían, en esos días donde lloré, en esos días donde sufrí, Dios estuvo allí, pero me parecía que no. Siempre estuvo allí. Un día leí en un libro algo que me pareció tan hermoso. Alguien inspirado por el Señor decía, hablando en el nombre del Señor: no llames, y yo creo que esto murió, amigo, no llames soledad a mi compañía. No llames soledad a mi compañía. Porque Dios siempre estuvo presente. Siempre estuvo presente. Y en los triunfos estuvo presente, pero claro que estuvo presente. Cuando Jacob se va a morir, ora por su hijo José. Y las palabras de la oración están enmarcadas en los siguientes términos. Y por favor me busca Génesis 48, versículo 15. ¿Cómo lo leemos? Y bendijo a José diciendo, ojo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día. ¿Qué tenía clarísimo? ¿Qué tenía clarísimo Jacob?
que Dios siempre había estado presente. Y en la historia de su vida, a la que usted nunca más va a volver a maldecir y nunca más va a volver a decir que esa historia es una historia miserable, en esa historia bendita, Dios siempre estuvo presente. Dios estuvo presente con mi papá cuando manejaba el taxi. Dios estuvo presente conmigo en mis errores, en mis aciertos, en mi formación. Dios estuvo presente contigo y ha estado presente siempre. En ningún momento Dios se ha alejado. Y perdónenme que me conmueva, porque es que hoy más que nunca entiendo que si Dios me hubiera dejado un segundo, hubiera perecido. Un segundo suficiente para perecer. El Dios que ha andado conmigo desde que soy hasta este día es el que me ha sostenido. Aquí quiero decirles a ustedes, familia, guía mis pasos. Hace 3 años nos reunimos en la sala de mi apartamento, 6 personas. Y con esas 6 personas iniciamos el ministerio de Guía Mis Pasos. Por aquí hay algunos de ellos, 6 personas. ¿Ha sido fácil? Hoy estoy especialmente feliz. ¿Por qué? Dios me alegra el corazón. Pero he estado en momentos tan difíciles. En esta semana pasó una curiosidad y se la puedo compartir como testimonio. Hay una señora que me conoce de años atrás, ella no asiste acá. De vez en cuando hablamos, ella a veces se comunica conmigo. Tenemos una relación cordial, pero muy lejana, muy esporádica, llamémoslo así. Estábamos grabando el día jueves el programa de Delays, el que sale en la noche. Y me entró un mensaje de esa señora. Y me dice, Juan Carlos, quiero mandarte este dinero para que lo disfrutes con tu esposa. Y yo miré, $1,000,000. Uy, que sigan entrando cosas de esas, por Dios. Pero esta señora, ¿por qué? O sea, ¿de qué? ¿Cómo? Eso entró ahí, yo terminé de grabar, le puse un mensaje de mucha gratitud. O sea, de verdad me dejaste sin palabras, yo valoro muchísimo. Y luego mi esposa habló con él y dijo, Dios me puso regalarles esa plata. Resulta que el día lunes festivo, a las 8 de la noche tuvimos ensayo con la orquesta para poder estar aquí con ustedes. Lunes festivo a las 8 de la noche. Estos muchachos, esas niñas llegan allá a ensayar para estar con nosotros. Y resulta que saliendo del ensayo, Jessica, que es la niña que toca el sintetizador, el pianito ese gris, ella llega con ese piano ustedes lo ven así pequeño, pero pesa como una cruz de cemento, o sea, eso es un vía crucis. ¿No, verdad? Ya con el piano así doblado, y un día le dije, ay, Jessica, ¿cómo es posible? Acá el que tengo es el de ella, o sea. Hacía 2 años, a mí una señora que aquí la presenté, una señora de Estados Unidos me regaló este piano, que es el que toca el maestro John Jairo. Y esa noche le dije yo a Jessica, yo estoy orándole a Dios para que nos regale un piano. Entonces salió mi esposa, ¿y eso cuánto vale? Por ahí 500,000. Ay, mamita. Ese piano vale por lo menos 7 millones de pesos, le dije yo así. Es un sintetizador que tú vas a comprar, vale una plata. Ayer me peluqué. Entonces me fui a comprar, o sea, esto es con cera, no crean que es así nomás, eso es con cera, que cuadren. Me voy a comprar la cera que me ha acabado. Y al frente donde compro la cera hay un almacén de música que yo lo llamo el templo de la perdición, porque es que uno entra allá y uno queda loco de tantas cosas a los que le gusta la música, ¿no? Y allá hay un muchacho que me conoce, entonces, pastor, y él me escribe, ¿qué necesita? Yo, era lo que necesito, lo que pasa es que no tengo plata, ¿no? Y entré como por mirar, y entonces me acordé de lo que Jessica me dijo. Y me dice, le digo yo, ve, mira, yo necesito un sintetizador, hermano, vos que tenés así como bien. Entonces me mostró, más barato valía 5,800,000, luego uno de 7 millones y pico. Le digo yo, no, hermano, bueno, hay que seguir orando. Y me acordé de Jessica, ¿no?
Entonces cuando me iba saliendo me dijo, ay, pero pastor, venga, no, le tengo lo que usted necesita. Imagínense que solo nos quedan 2 sintetizadores de una serie de la Core. Core es una marca de instrumentos musicales. Y me sacó el sintetizador. Y dije, ¿cuánto vale ese? Y me dijo, mire, lo más, pero vea, no estoy mintiendo ni estoy exagerando en esto. Lo más bonito es que no pesa nada. Y ahí me acordé de Jessica. No, de verdad. Y uno lo levanta para una oblea. Yo dije, esta vaina no pesa, en serio, no pesa. Y me acordé de Jessica que ya llega así doblada. Ustedes la ven que camina así, es por cargar el piano. Y solo lo traes para acá, ¿no? No más. Y entonces me dice, le digo yo, bueno, ¿y cuánto está costando? Eso, nos quedan solo 2, son de los que quedaron del lote pasado, necesitamos ya terminarlos. Le vale 2.800.000 más las cositas, bueno, le sale como en casi 3 millones de pesos. Y ahí no puede ser. Y me acordé del 1.000.000 de pesos de la señora que mandó, yo no sé para qué mandó 1.000.000 de pesos, que no me lo iba a gastar. Pues podía, porque me lo dieron a mí, dejen la envidia, pero me acordé, ¿no? Me acordé, sí. Yo podía irme para el lago Calima este fin de semana, pero no. Y me acordé de Jessica y dije, Dios mío, el piano, pero me faltan 2. Entonces le dije al tipo, ¿sabe qué? Empáqueme ese piano, yo voy a ver qué hago. Lo cierto es que la próxima vez, porque hoy no alcanzábamos, porque tiene que a conocerlo y tal, tendremos nuestro sintetizador que el Señor nos regaló. ¿Sí? Pero ojo que me faltan 2 millones. Que yo no sé cómo le vamos a levantar. Y me dice la niña de las congas, me dice cuando vamos saliendo, ay, acuérdese que yo tengo que llevar esas congas a ese ensayo. Pero sorry, le tengo una buena noticia, que de pronto la sorprendo esta semana también. Después les cuento. Aplaudan que esta semana los llamo. Póngale cuidado. Ya voy a terminar, tranquilos. ¿Saben por qué estoy contando todo esto? Estoy especialmente feliz. Porque dice el apóstol Pablo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y saben por qué? Porque el final de la historia de los hijos de Dios siempre es un final feliz. Eso es lo bonito de esta historia. Nunca la historia de la vida de los hijos de Dios termina mal. Siempre termina bien. Y por eso yo quiero que hoy desde el corazón, ahora que vamos a orar, usted le diga a Dios, Dios mío, gracias por los errores. Gracias por la formación incomprensible, porque la formación uno no la comprende. Y gracias, Señor, por los aciertos, porque yo sé que al final siempre terminaremos bien. El final de la vida de los hijos de Dios aquí en la tierra es bueno, pero pasado nuestra instancia en la tierra, nos espera una eternidad con Él. Y eso es lo más maravilloso, porque estaremos con Él para siempre. Y como concluí la semana pasada, todo lo que aquí nos acontece, por difícil que sea, no será nada frente a lo que implicará estar con Él por la eternidad. Yo quiero que hoy le demos gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a agradecerle al Señor por Dios. Por favor, cierra tus ojos, piensa en lo que